Decían tanto los niños que asustaban de ver que se iba hacia un sótano esa monja, y el director se quedó toda la noche en la escuela. Empezó a escuchar ruidos hasta que entonces la vio. Vio una monja, pero ella flotaba y se metía hacia el muro. El director se espanta muchísimo, sale corriendo de la escuela, que logró que Lina tuviera cierta curiosidad, tirar esa pared en específico, pero lo hicieron con mucho cuidado. Y lo que encontraron fue terrorífico. Sí, iba a contar una historia, pero además iba a hacer una anotación de que justamente hubo un caso muy, pero muy popular en Los Ángeles, en el Hotel Cecil, que el agua también la veían turbia. De repente empezaron a reportar la gente que se hospedó ahí, que el agua estaba muy turbia, que olía raro, que sabía raro. Entonces hicieron una investigación rápida y se encontraron con el cuerpo de una chica que llevaba ahí, me parece, más de 2 semanas, e incluso viendo los videos del hotel se daban cuenta que ella escapaba de algo. Se veía como ella corría aterrorizada y se metía al elevador, y de ahí se fue y simplemente apareció O sea, como si algo le estuviera persiguiendo, que nadie veíamos. Entonces querían resolver el caso porque sospechaban de que alguien le había quitado la vida. Pero hasta ahorita la conclusión que se llegó fue que ella solita se quitó la vida. Pero está muy sospechoso, pero está muy raro, ¿no? ¿Puede ser que un ente, ¿cómo se dice? ¿Ente? Sí, un ente. Que un ente te persiga, puede ser que te haga daño, puede ser que, como la semana pasada que hablábamos, bueno, que le quitó la energía al ingeniero que nos platicó, pero puede ser que te haga daño. Sí, de hecho es súper común. Hay unos que están muy bien documentados desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, cuando escribimos sus nombres en internet, lo primero que vemos son pinturas muy antiguas de estas entidades conocidos como incubos y sucubos, que son estas entidades que nos lastiman de una manera además pues difícil, ¿no? O sea, hablando del aspecto sexual. Pero no solamente están estas entidades, también hay... O sea, ¿con tus que te lastiman o qué? Pues se presentan parejo, hombres y mujeres, y lo que hacen es que tú te despiertas porque sientes una presión. Primero tratan de engañarte, comienzan, por ejemplo, a tocarte. Tú estás durmiendo, sientes que te están acariciando, piensas que a lo mejor es tu mamá o que es una persona que tú quieres. Tu pareja. Tu pareja, pero cuando estás en soledad, en ese momento que estás durmiendo, de repente empiezas a sentir ya distinto, que te empiezan a ahorcar, y cuando abres los ojos no alcanzas a ver, generalmente no alcanzas a ver a la entidad, pero puedes sentirla y te deja marcas físicas. De hecho está muy bien documentado, hay una película, por eso te decía que sí, está bien decirles entes. Hay una película que está súper bien documentada de un caso real que estudiaron científicos tratando de ayudar a una mujer. La película se llama El Ente y trata justamente de esto, una mujer que está siendo atacada de forma tremendamente por una entidad que no saben de qué se trata, y que también de esta película y de esta historia real parte esta idea de tratar de congelar a un fantasma. De aquí nace. Ellos lo intentaron. Lo que pasa es que construyeron dentro de un recinto cerrado, construyeron la casa donde vivía esta señora igualita, para que entonces pudieran monitorearla mientras ocurría y la entidad la atacaba. Entonces ellos graban a la entidad, y en una de las cámaras que tiene visión de FLIR, que tiene que ver con la temperatura, alcanzan a notar que hay una entidad ahí, como pareciera como un ser humano. Entonces, si puede tener calor, digamos que pudiera tener algunos elementos físicos, entonces podemos congelarla, y tratan de congelar a la entidad, pero no lo logran. Y al final, como no pueden hacer nada por esta mujer, simplemente la dejan que continúe con su vida, y hasta el final de su vida, esta mujer siempre fue atacada por esta entidad. Híjole, es que fuerte, caray. O sea, porque ya de por sí el susto está cabrón, ¿no? O sea, imagínate. Y luego que te hagan algo, madres, o sea, sí está... Por eso los estigmas, este asunto de que al otro día hay gente que de repente amanece con cicatrices, moretones, porque a mí me ha pasado... Yo la verdad, yo soy muy distraído igual, y me pegué contra algo y no me di cuenta. Pero hay gente que sí se levanta y tiene rasguños o cosas así que dices, ¿por qué, no? Sí, hay historias muy fuertes. Voy a, nada más así como contexto, dentro de uno de los canales que es Insomnio, en algún momento me tocó leer muchos guiones de Insomnio, y había uno de incubus y sucubus, de una chica que, aunque parezca increíble, ella se enamoró de esta entidad. En algún momento sentía tanto placer que decidió conocerlo.
y cuando él le permitió verse de alguna manera, ella lo describía como descarnado, como algo horrible, muy feo, pero ella lo vio simplemente así encima. La historia es muy larga, pero ella decide conocerlo y él le decía que no, pero cuando ella insiste tanto y le dice, sí te quiero conocer, él se hace presente, ella se asusta y a partir de esa noche jamás se le volvió a presentar. Pero ella, en este relato que nos mandó, decía que lo extrañaba, que haría lo imposible porque él regresara a ella, y nunca volvió a verlo. Wow. O sea que está la contraparte. Claro. Ibas a contar una historia, ¿no? Sí. De hecho, esa historia es de muy cerca de acá, del centro de acá de la Ciudad de México, exactamente en la calle de Brasil, casi con esquina con Venezuela. Ahí había una escuela. En esa escuela, como todas las escuelas, existían estas como leyendas e historias de ciertas apariciones. En todas las escuelas siempre decían, es que se aparece. Pero aquí de verdad todos los niños, bueno, no todos, pero la mayoría, decían que podían ver. Unos veían a una monja y otros veían como una señora que les hacía sentir como si fuera una bruja. Y de hecho decían que veían específicamente una bruja. Esta escuela, lo curioso es que fue reconstruida casi en su totalidad, porque esa antes era una casa de la época colonial y dejaron ciertas zonas a las que no pudieron tirar porque no tenían el permiso del INAH, literalmente. Entonces, pues yo creo que se quedaron ciertos como una historia que tenía que ser contada. Decían tanto los niños que asustaban de ver que se iba hacia un sótano esa monja y esa bruja, que el director dijo, en una de esas puede ser cierto, pero él no creía en esas cosas, pero decidió darle una oportunidad. El director se quedó toda la noche en la escuela, se quedó viendo exactamente donde decían que se aparecía tanto la bruja como la monja, y esperó, empezó a escuchar ruidos, hasta que entonces la vio una monja, pero ella flotaba, ni siquiera tenía pies, y se metía hacia el muro. El director se espanta muchísimo, sale corriendo de la escuela y dice, no puedo dejar estas cosas así, aunque yo parezca un loco, lo voy a contar. Y empezó a decir que sí se aparecía algo ahí y que debía de haber algo ahí. Lo hizo tan bien que logró que el INAH tuviera cierta curiosidad y aprobaran tirar esa pared en específico, pero lo hicieron con mucho cuidado. Y lo que encontraron fue terrorífico. Cuando se dieron cuenta que había 2 cuerpos, estaban abrazados, pero estaban en la pared. Emparedados. Exactamente. Y lo hicieron mientras ellas estaban vivas. Eran 2 cuerpos de 2 mujeres. Así que un historiador se le hizo muy curioso el caso y quiso encontrar la verdadera historia de esas mujeres que se quedaron en esa pared. Y encontraron una carta de un sacerdote de esa época que decía que en ese entonces había una monja que había venido de España y se empezaba a llevar muy bien con una chica local, pero esa chica se la acusaba de brujería porque hacía ciertos rituales, hacía también ciertas medicinas herbales, etcétera. Entonces, pues eso no era bien visto por la iglesia. Así que no pudieron, evidentemente, quemarlas porque iba a ser demasiado ruido para aquel entonces. Así que decidieron meterlas vivas porque además ellas dijeron que si las iban a matar, que por lo menos fuera juntas. Así que las dejaron morirse, literal, emparedadas. Pero lo más horrible de todo esto es que si tú actualmente pasas de noche frente a ese edificio, dicen que se escucha cómo gritan esas mujeres de desesperación. ¡Wow! Yo había escuchado mucho de los emparedados, o sea, la gente que los encontraron entre paredes, pero jamás me imaginé que los metieran vivos. Muchos son vivos. De hecho, un vecino me había contado en algún momento que se convirtió en mi vecino, porque antes él vivía en otro lugar donde él decía que se aparecía siempre una señora frente a la pared de la cocina y no sabían qué era. Le hablaron a ciertas personas para que la limpia, para no sé qué, y se seguía apareciendo, y se seguía apareciendo. Entonces, en una investigación decidieron
pues tirar la pared, porque además esa casa estaba pegada a otra. Entonces la intención de esta familia fue comprar la casa de a un lado y tirar esa pared para hacer la casa más grande. Al momento que tiran la pared, se encontraron el cadáver de la señora que estaba ahí. Quería que la encontraran. ¡Qué horror! Horrible. Todo el tiempo ahí metida, no manches. La desesperación de que quieren que la encuentres. Pero hay un buen de historias así. Yo creo que aquí lo que aprendemos es, no tires paredes, ¿no? O sea, no, sí, tíralas. no tires paredes, cabrón. No remodeles. No andes andando remodelando, la chingada, ¿sabes cómo? Ya como está, qué fuerte. La verdad es que, híjole, yo creo que nos quedamos ya hablando muy en serio, todo con un sabor de boca, no sé, de tensión, de miedo, de nervio. Tenemos que terminar porque han estado buenísimos estos dos programas, tanto el pasado como este. Me va a encantar volverlos a invitar. Claro que sí. Miguel Fermex, Gracias. Miguel Mariana, Fepo, volverlos a invitar para que puedan platicar otra vez. Nada más sí les quiero pedir sus redes. Hola amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable.